La comunicación social, yo creo que una de sus grandes características tiene que ver con la difusión institucional. ¿Qué quiere decir esto? La interrelación, la relación directa que tiene una Secretaría de Estado con los medios de comunicación o con la opinión pública. La comunicación social debe estar sustentada, y así lo vemos aquí en la Secretaría de Hacienda, en dos grandes pilares: la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Qué es la comunicación social? Entonces justamente es eso, es todas las actividades que se realicen dentro de esa institución por una obligación social debe ser informada a la opinión pública. ¿Por qué razón? Porque toda institución de estas características se debe justamente a un servicio público. Y en ese sentido se establecen las estrategias necesarias, las estrategias que sean adecuadas para informar de manera cotidiana, de manera sistemática, de todas las actividades, de todo lo que se realiza en el entorno, en este caso, del entorno hacendario. No solo lo que se realiza de manera institucional dentro de la Secretaría de Hacienda, sino también la forma y lo que dan a conocer sus funcionarios y representantes de la Secretaría. De ahí que la comunicación social tenga un gran vínculo de contacto para difundir sus actividades los propios medios de comunicación. El medio de comunicación en México se convierte en el gran medio, en el gran canal para que la información pública fluya de manera regular y constante hacia la opinión pública, que finalmente es nuestro objetivo último en una dependencia de Estado, en una dependencia federal como es la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué es necesario que tenga un departamento de comunicación social? Por una razón muy simple, la quiero resumir de esa manera, es las finanzas públicas se manejan desde esta Secretaría y como son recursos públicos, necesariamente la opinión pública debe estar totalmente informada de cómo se manejan los dineros de la nación, los recursos que genera toda la sociedad mexicana en beneficio de ella misma. La Secretaría de Hacienda en ese sentido tiene que establecer una estrategia muy clara y contundente para poderle decir a la opinión pública de qué manera se están utilizando los recursos. Los recursos, insisto, que la propia sociedad aporta para el beneficio de todos. Y en ese sentido, siempre la Secretaría de Hacienda debe de ser totalmente transparente y abierta a informar de qué manera este dinero se canalizan a todos y cada uno de los sectores productivos y sociales del país. Necesariamente, evidentemente, necesitamos de un cuerpo especializado que permita tener, más bien que le permita dar salida a toda esta información hacia los medios de comunicación y hacia la opinión pública para que pueda ser entendida en blanco y negro. Mira, las estrategias varían. Es evidente dependiendo del tipo de información que tengamos y que se vaya a difundir. Y todo evidentemente tiene un peso muy relevante en el tema de la coyuntura. La Secretaría de Hacienda de manera regular presenta distintos informes a la opinión pública, pero cada uno de ellos van dando cuenta del manejo de las finanzas públicas. Y en ese sentido, de manera mensual o trimestral, se van dando avances de cómo se va manejando los recursos federales y en qué puntos se están canalizando y de la manera más eficiente en que se está logrando. Se presentan estos informes de manera formal ante la opinión pública, donde son convocados, por supuesto, los medios de comunicación, que están muy interesados siempre en seguir el trabajo que se hace en la hacienda pública. Y nosotros en ese sentido nos acercamos a los medios y difundimos de manera abierta qué es lo que se está haciendo. ¿Cuál es la estrategia? Dependiendo, insisto, de qué es lo que estemos hablando. En este caso, y pongo un ejemplo muy claro, el próximo 8 de septiembre, el secretario de Hacienda, el doctor José Antonio Meade, presenta el presupuesto para el año 2018.
Es un evento importante, relevante, que se hace en la Cámara de Diputados, y es poner a discusión del Congreso la manera en que se va a utilizar los recursos para el próximo año. Entonces tenemos este informe y presentación de este presupuesto, y entonces con base en ese informe nosotros establecemos una estrategia que tiene que ver de qué manera podemos hacer más franca y simple la información a la opinión pública. Entonces la idea es que siempre, y así lo ha hecho el secretario de Hacienda, siempre está sustentado en una gran disciplina fiscal, en un control de la deuda, que eso es muy importante para nosotros y para el país, y sobre todo que los programas sociales sigan siendo impactados con los recursos necesarios y adecuados para que sobre todo las familias pues, más vulnerables del país tengan opciones también para seguir adelante, obviamente sin olvidar que los sectores productivos que generan empleos también sigan hacia adelante, ¿no? Todas las dependencias del gobierno federal, por una cuestión, así bien tú lo dices, de normatividad administrativa, tienen presupuestos asignados en todas las dependencias de Estado. ¿Por qué? Porque por la misma necesidad que requiere la sociedad de información, y nosotros mismos, la importancia que se le da no solo a esta institución, esta Secretaría de Estado, sino todas, la importancia de informar. Entonces, los recursos que se destinan a todas las secretarías de Estado están íntimamente ligados justamente a la transparencia y a la rendición de cuentas. Los montos no los conozco en cuál sea el caso de todo el gobierno federal, es una partida, no es mayor por supuesto, pero siempre sí se considera porque es una necesidad que requiere la sociedad, que todas las dependencias federales informen de lo que hacen, porque además es una obligación cuando se trabaja con recursos que son de una sociedad madura, democrática como la que tenemos en México, ¿no? Mira, tenemos una estructura, digamos que muy básica, precisamente porque una de las instrucciones que dio el presidente de la República al paso de su administración fue hacer recortes importantes a los presupuestos federales, es decir, no se pueden erogar muchos casos, en muchos casos gastos que no puedan ser totalmente trascendentes en una dependencia como la Secretaría de Hacienda. Entonces aquí siempre se trabaja con varios, digamos, líneas de trabajo, que es desde la difusión en imagen, en televisión, la difusión que tiene que ver con radio, que está íntimamente ligada a televisión y radio, y obviamente una parte ya importante pues tiene que ver con la comunicación digital y en redes. ¿Por qué? Porque pues, es una comunicación actual que se alcanza, tiene una gran cobertura y es, digamos, las vías de comunicación que ya dejaron de ser las vías de comunicación alternativas, sino los únicos caminos realmente que te conectan con la sociedad. Entonces es una parte importante y por supuesto que tratamos también de tener una parte de la estructura que está francamente dedicada a tener un trato más abierto o más directo, quiero decir, con los medios impresos, que finalmente siguen teniendo mucho peso y mucha presencia en el ámbito de la comunicación. Pero lo importante es aquí que las áreas que se trabajan dentro de Hacienda, como en otras secretarías de Estado, en otras dependencias federales, es tener la mayor cobertura en todos los tipos de plataforma informativa para estar informando a la opinión pública, porque ese es insisto yo mucho, es un deber que tiene que tener la Administración Pública Federal. Mira, es bien importante tu pregunta. Evidentemente, una oficina como Comunicación Social de Hacienda, pues también requiere de gente que tenga mucho el ADN
de los medios de comunicación, que los conozca. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir tener ese contacto más directo y saber de las necesidades que tienen los medios de comunicación. Evidentemente, si hablamos un poco de los perfiles que requiere una oficina como esta, pues sí, evidentemente necesitamos periodistas o gente que fue periodista. ¿En quién nos apoyamos? En efecto, pues también de diseñadores que puedan transformar un mensaje escrito en imágenes. Ese diseñador se mueve en dos áreas, desde toda la que tiene que ver con la publicidad y la difusión que le damos nosotros a las campañas de Hacienda, y también lo que tiene que ver con el diseño para la estructura digital. Como les decía hace un momento, evidentemente tenemos un par de personas que tienen más la expertise, se puede decir, de la comunicación digital, y obviamente es gente que trabaja muy activamente y muy cercano con nosotros. ¿Qué necesitamos también? Fotógrafos, gente que pueda tomar imagen, camarógrafos, y todo con recursos, digamos, tecnológicos, aunque limitados, son suficientes. Porque ahora, afortunadamente, y eso lo digo yo porque lo he vivido, pues antes tenías que cargar con una cámara enorme y tenías que cargar con cámaras fotográficas. Y ahora un mismo camarógrafo con una cámara sencilla puede tomar fotos, puede tomar video, incluso de ahí mismo puede mandar la información. Entonces eso también, la tecnología nos ha permitido abatir muchos costos, ¿no? Y eso también nos permite que una burocracia no crezca y sea más eficiente en un equipo muy pequeño. Si ustedes ven esta oficina de comunicación social en Hacienda, es una oficina pequeña. Es una oficina que estamos todos concentrados con oficinas o cubículos muy, muy pequeños, donde no existe ningún tipo de cosa que no necesites, que es una computadora, un escritorio y la comunicación que debe existir entre todos. Entonces, si se dan cuenta, es un ambiente en el que todo mundo entra, sale, se comunica, para que la comunicación también, que damos hacia afuera, sea mejor. Fíjate que eso es muy buena pregunta, porque sí tiene una influencia determinante en nosotros y en la manera en que nos comunicamos con la ciudadanía. Yo no hablaría tanto de si eso puede afectar la veracidad, porque afortunadamente las redes sociales no te lo permiten. En cuando tú en las redes echas mano de las redes sociales y hay algo que no convence a la ciudadanía, inmediatamente hay una retroactividad, es decir, te contestan casi de manera inmediata. Entonces, lo que tratamos de hacer es poner en blanco y negro una actividad y darla a conocer. No nos podemos sustraer de ninguna manera en lo que demanda la ciudadanía a través de las redes sociales. Entonces, en esa manera, también nosotros estamos actuando, estamos respondiendo preguntas, estamos hablando de frente a la ciudadanía a través de las redes sociales, independientemente de los medios de comunicación formales o que ya se conocen de manera habitual. Evidentemente, ahora los medios de comunicación son multimedia, digamos, ¿no? Sí. Tienen la capacidad de trabajar y de operar en distintas plataformas. Y las redes también son parte de los medios de comunicación, pero también sí tomamos muy en cuenta que gran parte y una parte sustancial de la comunicación ahora es a través de las redes sociales. Y por supuesto que las redes sociales en Hacienda resulta ser uno de los medios más eficaces para que la Secretaría de Hacienda se comunique con la ciudadanía, porque el mensaje que da Hacienda es todo lo que se hace de manera cotidiana. E insisto mucho, que es importante es la transparencia. Entonces, tú no puedes no ser transparente con unos y transparente con otros, sino siempre la transparencia. Tal vez llega a variar para nosotros el lenguaje, pero finalmente el lenguaje que tratamos de expresar aquí es el lenguaje más simple y más llano para informar. Cuestiones muy técnicas que tienen que ver con recursos y tal vez con economía y finanzas, a un lenguaje que la sociedad entienda. ¿Por qué es importante que la entienda? Porque es recurso que la sociedad entrega a Hacienda para que estos recursos puedan ser administrados, y deben de ser administrados de la mejor forma. Y creo que en este momento
como en muchos otros años no se había logrado con tanta eficiencia y eficacia, es tener realmente un presupuesto que se maneje con tal disciplina, con tal orden, que permita, insisto, al país mantener una economía estable, en crecimiento y que sigue generando empleos, sobre todo tomando en cuenta un entorno de volatilidad internacional que es real, ¿no?